Buenas tardes, nosotros somos María Cristina Castro, Juan José Gacharnada y Alejandro Mestre, y el día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto final de Administración Sistemas de Información. Agencia Marítima Transmares es una reconocida agencia marítima que se ha caracterizado por ofrecer servicios tanto a líneas regulares como a buques tram que recalan en cualquiera de los puertos colombianos. La empresa ofrece servicios como agentes generales, comerciales, portuarios y protectores, esto apoyados por un grupo de más de 100 personas, la mayoría de ellos bilingües y con amplia experiencia en el campo marítimo y portuario. Para el modelado del proceso mejorado de acuerdo con las reglas de BPMN, para el proceso se tienen dos fases. La primera es la toma de datos y la segunda el agenciamiento marítimo, al igual que se tienen tres participantes: la recepcionista, el asistente administrativo y el jefe de embarque. Entonces, para comenzar con el proceso de agenciamiento marítimo, primero se espera la llamada del cliente. Después, la recepcionista debe contestar y transferir la llamada al asistente administrativo, quien es el encargado de registrar la solicitud de datos para el agenciamiento. Después de obtener dichos datos, se debe presentar una cotización. Si el cliente no acepta, se debe realizar una negociación. Si definitivamente este no acepta, se acaba el proceso. Si el cliente se acepta, se debe esperar a que él realice el pago para subir la información a intranet. Después, el cliente debe ser el encargado de enviar la mercancía y el contenedor al puerto donde se requiere, y el jefe de embarque es el encargado de recibir dicha mercancía y rectificar la mercancía con las especificaciones. Si la mercancía no cumple con estas especificaciones, se debe devolver la mercancía y esperar a que el cliente rectifique la mercancía y la vuelva a enviar, es decir, se vuelve a iniciar el proceso. Cuando la mercancía es aceptada, se realiza la liberación del contenedor en el puerto y se acaba el proceso. El siguiente paso es el diseño de bases de datos, es decir, la normalización, y a partir de este se realiza un diagrama de entidad de relación. Entonces, primero realizamos la tabla 1F, que corresponde a un reporte detallado de la solicitud de servicios por parte de 3 clientes. Entonces, en este caso, contamos con el código del pedido, el código del proceso, hay 3 procesos: la toma de datos, la cotización y el agenciamiento marítimo. Después tenemos el nombre del cliente, la dirección, la ciudad, el número de teléfono, el tipo de mercancía, la cantidad, el valor de la mercancía, es decir, en cuánto está evaluado lo que ellos van a enviar, el puerto de embarque, el puerto de desembarque, el valor del flete, las dimensiones de dichos productos que van a enviar, el tipo de pago, la fecha de embarque y de desembarque. A partir de esto realizamos la tabla A de pedidos del cliente, donde solamente se tienen en cuenta estos factores. Seguido realizamos la tabla B para servicios solicitados. De esta tabla salen el número de atributos, las tuplas, la llave primaria y la foránea. Bueno, después seguimos en la tabla en su segunda forma normal, 2FN. Estas tablas se crean con atributos que dependan directamente de la llave. Con esto dejamos los atributos de conexión. Entonces, la tabla A1 corresponde a clientes, la tabla A2 a pedidos, la tabla B1 a procesos y la tabla B2 a servicios solicitados. Finalmente se realiza la tercera forma normal, que es 3FN, que consiste en crear tablas adicionales con atributos que dependan de otros que no son parte de la llave primaria. Entonces, para esto tenemos la tabla A11, que corresponde a clientes, A12 a dirección de los clientes, A22 a los puertos donde ellos desean enviar los productos, ya sea puerto de embarque y de desembarque, y la tabla A21, que es de pedidos. Entonces, seguido de esto, pasamos al modelo de datos, que es la relación de las tablas anteriores, pero ahora en un diagrama. Igualmente, este
Esta hoja de cálculo se encuentra adjunto en los documentos enviados para el proyecto. El siguiente paso es el modelo de datos. Acá lo que hicimos fue diseñar cada atributo que tiene cada dato que se recibe por parte del cliente. Los datos recibidos por parte del cliente son los mismos que realizamos en el proceso de normalización y los atributos que tiene con opciones específicas son ciudad de desembarque, que tiene 3 opciones, Buenaventura, Santa Marta y Barranquilla, igual que ciudad de embarque, y devolución de mercancía tiene las razones. También agregamos un booleano de aceptó la negociación y otro booleano de rechazar la mercancía o no. Listo. Entonces, para cada atributo se pone su tipo, ya sea monetario o de string o de número entero. El siguiente paso consiste en definir las formas. ¿Esto cómo lo hacemos? Basándonos en el paso anterior, por ejemplo, en registrar solicitud para el agenciamiento, ponemos los datos que ya habíamos puesto anteriormente y los ponemos como campos obligatorios o no obligatorios, dependiendo del caso, al igual que editables y no editables. En este caso, todos estos campos son obligatorios para continuar con el proceso. En otro ejemplo, negociación, por ejemplo, ponemos el booleano de aceptó la negociación y así se hace consecutivamente con todos los procesos. Seguido de esto, vamos a poner las reglas del negocio. Lo primero que vamos a hacer es definir las expresiones. ¿Esto qué quiere decir? Que para cada compuerta se le va a poner la opción de que si la respuesta es sí, se vaya por un lado, y si la respuesta es no, se vaya por el otro. Por ejemplo, en este caso, si la negociación tuvo una respuesta verdadera, que se va a ir por el camino de subir la información a intranet. Si tuvo una respuesta falsa, es decir, por defecto, se va a terminar el proceso. Esto también lo realizamos para la aceptación o no de mercancía. Si la respuesta es que no rechazó la mercancía, entonces se acaba el proceso. Si la respuesta es que sí, vuelve a preguntar si la mercancía se rechazó o no, y así sucesivamente hasta que no la rechace para poder. Aquí también vamos a definir las acciones. ¿Esto en qué consiste? Para registrar la solicitud de agendamiento, vamos a agregar esto, que quiere decir, por ejemplo, que el cliente y la fecha lo van a sacar por default. Entonces, hicimos esta configuración para que cada vez que pregunte la fecha de solicitud, por defecto salga la fecha del día de hoy, al igual que cuando pregunte el empleado salga el nombre del usuario que está realizando la transacción. A continuación vamos a definir los participantes. Por ejemplo, para registrar solicitud de agenciamiento, ingresamos a la actividad y lo que hicimos fue definir quién es el jefe al mando de ese cargo que va a registrar la actividad, en este caso de asistente administrativo. Realizamos lo mismo para el jefe de embarque y para la actividad de devolver la mercancía la debe revisar el gerente de logística. Para agregar los agentes del proceso nos vamos a administradores y nos vamos a usuarios y le damos buscar. Anteriormente ya habíamos creado todos estos usuarios. Como ha sido mencionado, estos de acá son los jefes que supervisan las actividades y este es el que realiza
El agenciamiento marítimo. Cada uno fue creado en organizaciones, al igual que cada uno tiene su propia clave y correo de ingreso. Después de realizar todo lo anterior, vamos a probar el funcionamiento del modelado. Entonces, vamos a nuevo caso, a proceso entrega final. Y como habíamos modelado, entonces nos pide la fecha de solicitud. Por defecto nos sale la fecha de hoy como lo habíamos implementado. Entonces, le damos siguiente. Entonces, en el proceso de recibir la llamada, se debe registrar el nombre del cliente. En este caso vamos a usar los datos de un cliente que habíamos puesto en el proceso de normalización. Aquí salen todos los agentes que pueden participar en el proceso. En este caso es empleado. Entonces le damos siguiente. Ahora la fecha de solicitud es la anterior y no se puede editar como lo habíamos propuesto. Fecha de embarque. Entonces digamos que va a ser el 19. Tipo de mercancía. Cantidad. Ciudad de embarque. Valor de mercancía, tipo de pago, ciudad de desembarque y por último fecha de desembarque. Le damos siguiente. Entonces, lo siguiente en el proceso es, de acuerdo a las especificaciones anteriores dadas por el cliente, se calcula el valor del flete. En este caso es de 12.500.000. Entonces, vamos a decir que el cliente aceptó la negociación. Para continuar con el proceso, si le diéramos en no aceptó la negociación, de una vez se acaba el proceso. Aquí ya salen todos los datos que registramos anteriormente y esta es la información que se debe subir a intranet. Entonces, rechazó la mercancía, vamos a decir en este caso que sí la rechazó. Y acá nos van a salir las opciones de la devolución de la mercancía. Entonces, pongamos que la cantidad no coincide con la que el cliente especificó. Le damos siguiente y por consiguiente se espera que en este paso el cliente la haya revisado, la haya vuelto a enviar y ahora le volvemos a preguntar si rechazó la mercancía. Vamos a decir que en este caso no la rechazó, por lo cual el proceso debe terminar y en este caso ya se puede realizar el embarque.